Y hermanos, muy buenas tardes, los saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y saludo a cada uno de los presentes, saludo a las familias también y hoy vamos a compartir el mensaje titulado Dos cosas que debemos comprender en nuestra juventud. Vamos a ver cómo Dios nos guía a lo largo de esta palabra. Está en Deuteronomio 2, del 1 al 7 como hemos leído, pero vamos a leer brevemente, una vez más. Voy a ocultar esto un momento. Ya está. Dice así: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, no os metáis con ellos, compraréis de ellos por dinero los alimentos, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Ahí hay un mapa, ahorita lo vamos a explicar. Bien, aquí está el mapa de la tierra de Canaán, ahí está en verde, a la franja a la izquierda. ¿Y dónde se encontraban los israelitas luego de 40 años ya cuando Dios quiere movilizarlos, quiere llevarlos ya a entrar en Canaán, ¿no? A la segunda generación? Se encontraban ahí donde está en azul, ese es Cades Barnea. Y Dios les dice, ¿no? Vayan rumbo al norte, pero tienen que pasar por un lugar primero. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué nos enseña Dios cuando pasamos por ese lugar llamado Edom? Ahí está Edom. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en ese entonces? Que Moisés, Dios le dice para que lleve al pueblo hacia el norte, para que entren en Canaán, y pues Moisés debía de pasar por Edom, por este pueblo que está con un círculo rojo. Entonces Moisés, como había un camino ahí que se llamaba el Camino Real, que era una ruta comercial que atravesaba por Edom, Moisés interpretó, ¿no? Y dijo, esta es la ruta seguramente por la que debemos ir. Y le pareció una buena ruta a Moisés. Esta ruta es bonita, ¿no? Tiene muchas comodidades. Voy a llevar al pueblo por esa ruta comercial. Esa es la ruta comercial. En esa flecha verde, iba directo, ¿no? Directo hacia el norte. Entonces, Moisés confiadamente va al rey de Edom y le dice, ¿no? Por favor, déjanos pasar por tu territorio, ¿no? Además que eran parientes. ¿Y qué pasa? Que el rey de Edom le rechaza. Le dice, no, Moisés, no vas a pasar por nuestro territorio. Qué raro, dirá Moisés, ¿no? A ver, le voy a contar la historia, todo lo que hemos pasado, ¿no? Que hemos sido esclavos. Le cuenta todo, toda la historia de Israel. Nuevamente, y el rey le dice, no, Moisés, no te voy a dejar pasar por acá. Imagínense, ¿qué habrá pasado con los israelitas y con Moisés? De seguro hubo mucho desaliento. Entonces, no hubo más remedio que ir por otro camino. ¿Cuál era ese camino que iban a tomar ahora? Era el camino del desierto. Ahí está con color morado. Tenían que bordear Edom. Entonces, por supuesto, ese camino es más hacia el norte, pero ahí solamente hay una pequeña franja, ¿no? Porque estamos viendo solamente cuando cruza por Edom. Pero Dios le preparó sorpresas, o más que sorpresas, respuestas al pueblo de Israel y a Moisés. Que ese camino del desierto era mejor que el camino que a Moisés le parecía, ¿no? Porque ese camino del desierto le hizo experimentar las respuestas de Dios. Y por ejemplo, vemos ahí el maná. El maná era la provisión de Dios en el desierto, era la comida que Dios les daba, pero en el desierto. Entonces, hermanos, vamos a ver qué nos enseña esta porción de la Biblia. ¿Qué debemos comprender entonces en nuestra juventud, ya que hemos leído esta parte de la palabra de Dios? ¿Qué debemos de comprender? Lo primero que debemos de comprender en nuestra juventud es esto. Así que tomarlo muy presente, porque de repente estamos pensando, hay muchas cosas que comprender, ¿no?
Pero aquí hay dos cosas básicas en esta palabra de hoy. Y la primera es que en nuestra juventud no debemos seguir nuestro orgullo. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés quería seguir lo que a él mejor le parecía, lo que más le convenía a Moisés. ¿Y qué pasa, no? Que nosotros también caemos en esto. Seguimos el camino que más nos conviene. Y no vemos nada más, no vemos si le conviene a Dios. ¿Y qué es eso? Es orgullo. Si lo más pronto posible aprendemos esto como jóvenes, como adolescentes, tendremos victoria. Porque no seguiremos nuestro propio parecer, lo que nosotros queremos, lo que más nos conviene. Vamos a ver qué pasó con Moisés, que él siguió su vista, lo que mejor le parecía. Eso también es orgullo. A veces vivimos nosotros por lo que más nos agrada. Eso es vivir por la vista y no por la fe. Dios no nos ha mandado a vivir por la vista, hermanos, sino a vivir por la fe, por la palabra de Dios. Entonces, si vivimos por la vista, eso es orgullo también. Es mi propio parecer, es seguir mi yo incorrecto. ¿Y qué significa esto? Que estamos atrapados por el diablo. Seguir nuestro propio orgullo significa rechazar a Dios. Y eso es el problema de Génesis 3. Es un problema espiritual. Es el problema del pecado original. Porque cuando el hombre se separa de Dios, rechaza a Dios y decide seguir su propio camino. Y eso mismo ha quedado en nuestra naturaleza, hermanos. Y nosotros podemos caer engañados por eso, por esas mentiras del enemigo. Y podemos caer en esas tinieblas si seguimos nuestro propio pensamiento. Por eso, hermanos, lo primero que debemos de comprender en nuestra juventud es a no seguir nuestro orgullo, nuestro propio parecer. Aquí vemos algunos problemas que podemos nosotros seguir nuestro propio parecer. Por ejemplo, cuando tenemos una tristeza de repente y no nos refugiamos en Dios, estamos siguiendo nuestro propio pensamiento. O cuando tenemos alguna enemistad, están siguiendo su propio pensamiento. Cuando en la familia las cosas no van bien, es porque el orgullo está reinando. Y saben, hermanos, cuántos matrimonios se han destruido por este problema que parece sencillo, pero tiene un trasfondo espiritual de Satanás. El orgullo, el yo incorrecto, mi propia opinión, vivir por la vista. Entonces, esto es lo primero que debemos de comprender, hermanos. ¿Qué es lo segundo que debemos de comprender? Es que en nuestra juventud debemos obedecer a Dios en Cristo. El orgullo va a aparecer constantemente en nuestra vida. Es una batalla de todos los días. Pero nosotros tenemos que dar batalla a ese orgullo. Y la batalla a ese orgullo, a ese yo incorrecto, no va a ser en nuestras fuerzas, hermanos, sino en Cristo. Dios desea que batallemos eso, hermano. Dios desea que no caigamos en nuestro yo incorrecto. ¿Qué pasó con Moisés? Luego de insistir 2 veces al rey de Edom, fue rechazado, pero él entendió. Él entendió, ya, no debo de meterme con el pueblo de Edom. No vamos a hacer guerra con ellos, vamos a obedecer a Dios y vamos a tomar otra ruta. ¿No? Muriendo nuestro yo, muriendo nuestro propio parecer, a lo que más bonito nos parecía. Pero vamos a ir por la ruta que Dios desea, la ruta del desierto. Hermanos, ¿qué pasa cuando obedecemos a Dios en Cristo? Ok, puede aparecer lo que más nos conviene. De repente hay un problema familiar entre pareja, de repente entre hermanos. Sale el orgullo, ¿verdad? Lo que más nos conviene a nosotros. Mi opinión es la que prevalece. Pero si yo obedezco a Dios en Cristo, que es lo que Dios desea, vamos a ver lo que más conviene a Dios. Y eso hay que establecer en nuestro corazón, en nuestros corazones, hermanos. Lo que más le conviene a Dios. Ya no será vivir por la vista, sino vivir
por la fe, por la palabra de Dios. Pero esto debemos de comprender en nuestra juventud, lo más pronto posible, hermano. Que cuando venga el orgullo, ok, yo aplico Cristo en mi vida, aplico el Evangelio, ¿no? Señor, estoy en este problema, estoy enemistado de repente con mi hermano, pero ese es mi orgullo, Señor. Te pido que lo quiebres en el nombre del Señor. Te pido que sea deshecho esto, Señor. Y que prevalezca lo que más te conviene a ti, Padre. La unidad, el amor, el discipulado, el evangelismo, en toda área de nuestra vida, hermanos. Si estamos atrapados por Satanás, pero obedecemos a Dios en Cristo, aplicando el ministerio de Cristo como profeta, sacerdote y rey, vamos a ser libres por Él. Vamos a tener libertad, hermanos. Dos cosas que debemos de aprender: a no seguir nuestro orgullo y a obedecer a Dios en Cristo. Es de esta manera, hermanos, solamente de esta manera, en que las cosas y el fluir va a cambiar. Habrá reconciliación, habrá gozo, habrá restauración. ¿Cuántos problemas de divorcio hay? Por el orgullo, porque no aplican Cristo, no ven lo espiritual y están atrapados por Satanás. ¿Cuántas enemistades hay? Por la misma razón. Hermanos, que podamos tomar la palabra de hoy y que lo más pronto posible, como jóvenes, podamos aferrarnos a esto. Vamos a ver ahora la conclusión. Hubo dos tipos de respuestas. Hubo israelitas que perseveraron en su orgullo, porque cuando Dios le dijo, vayan por el camino de Edom, bordeando Edom, o cuando tomaron esa ruta, muchos se quejaron y murieron, porque rechazaron el camino del desierto, rechazaron el camino de Dios, rechazaron batallar con su yo incorrecto, rechazaron batallar contra su orgullo, contra lo que más les convenía a ellos, y murieron. Pero los que siguieron el camino del desierto experimentaron el poder de Dios, hermano. Experimentaron las respuestas de Dios, el maná, el agua de la roca, la nube, la columna de fuego. El poder de Dios que los prosperó en el desierto, hermanos, porque dice que Dios le dio un sistema económico en el desierto. O sea, contrario a todo concepto, Dios los prosperó. Pero era la prosperidad correcta, la prosperidad que viene por causa del Evangelio, hermanos. Dios desea que experimentemos esto, sus respuestas, pero solamente se da en el camino del desierto, donde batallamos en Cristo contra nuestro orgullo, contra ese yo incorrecto, cuando aplicamos el Evangelio, quebrando esas obras de las tinieblas en nuestras vidas. Y Dios nos usará, Dios restaurará nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, hermanos. Vamos a orar para aferrarnos a esta palabra el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de hoy. Señor, muéstranos en qué estamos cayendo en orgullo, Señor. A veces caminamos y caminamos, Señor, pero contrarios a ti. Perseveramos, Señor, a veces en lo incorrecto, en lo nuestro, Señor. Perdónanos, Señor. Permítenos hoy aplicar la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor. Aplicar ese Evangelio, Señor, que solamente el Evangelio nos prosperará, Señor. Permítenos experimentar tu poder, Señor, esa restauración, esa sanidad, Señor, en esta vida, cuando somos jóvenes, Señor, aún. Que en todas nuestras decisiones, Señor, no prevalezca nuestro yo, sino tú, Señor, tu voluntad. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. Permítenos siempre obedecerte, Señor, en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.